El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 5 de junio del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se puede comunicar con nosotros desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, también por internet, rcr.tv y el resto de nuestras señales vía digital, vía TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy, ayer. Un nuevo golpe contra la libertad de expresión. El Tribunal Supremo de Justicia, que está en Caracas, ordenó al portal La Patilla pagarle 30.000 millones de bolívares al presidente de la Constituyente Comunal. Alberto Federico Rabel, dice el Diario Nacional, fundador del portal web, calificó de insólita y de terrorismo judicial la medida por considerar que es un mecanismo más para autocensurar los medios de comunicación. Esto forma parte de aquello que el expresidente Chávez denominó como la hegemonía comunicacional. El Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia este martes en la que ordenó al portal web La Patilla a pagar 30.000 millones de bolívares al presidente de la Constituyente Comunal como indemnización por daños morales, según una resolución. Y esto tiene que ver con la difusión de una nota del diario español ABC de España. Ustedes recordarán, señalaba al presidente de la Constituyente Comunal porque había, en teoría, una averiguación abierta en los Estados Unidos en su contra. Lo mismo hizo en un momento determinado The Wall Street Journal. Se intentó una demanda en los Estados Unidos contra este periódico norteamericano y el presidente de la Constituyente Comunal la perdió. Pero en Venezuela la situación es otra y las instituciones funcionan de otra manera, al margen, en muchos casos, de nuestra Constitución y las leyes. Ayer nos enteramos que Deutsche Bank liquidó la garantía del contrato de swap de oro que tenía con Venezuela. Esto tomó el control de 20 toneladas de este metal precioso entregadas por nuestro país a cambio de un préstamo. Evidentemente, sobre esto no se nos dice absolutamente nada. En un momento en el cual Venezuela necesita de tantos recursos, sobre todo para hacer frente a la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país. Ayer la Asamblea Nacional advertía que se trata de una situación que puede terminar en catástrofe. Lo grave es que lamentablemente no es la primera vez. Algunos economistas lo recordaban en las redes sociales, advirtiendo, insistimos, que esto ha pasado en otras oportunidades y seguramente el monto que ha perdido la República Superior. Leonardo Vera, sin ir más lejos, escribía, en al menos 3 operaciones de swap que se conocen del Banco Central de Venezuela recibió financiamiento de Citigroup y Deutsche Bank por cerca de 4.000 millones de dólares. ¿Qué hicieron con ese dinero? Se preguntaba él ayer. No sabemos. El Banco Central de Venezuela incumplió con los pagos en los 3 casos y se ha perdido todo el oro que se puso en garantía. De esto, insistimos, no se da ninguna explicación. Evidentemente, la justicia que está en nuestro país, Tribunal Supremo y el resto de instituciones hacen caso omiso a este tipo de situaciones. Se nos acompaña la diputada Ainhoa Hernández, diputada de la Asamblea Nacional por 20 Venezuela, forma parte de la Comisión Especial que hace seguimiento a la ayuda humanitaria. Ayer hubo discusión sobre este tema en el Parlamento. Diputada, gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandra, gracias a ustedes por tenerme una vez más y un abrazo muy fuerte a la prensa de RCR, a todos esos medios venezolanos que ayer lograron por la fuerza de la razón ingresar a los espacios de donde nunca debieron salir, a la Asamblea Nacional. Y feliz día igual a la audiencia. Ciertamente ayer, diputada, pudimos ver esas imágenes y prácticamente lograron pasar por encima o superar, digamos,
los cuerpos de seguridad que estaban a las afueras de la Asamblea. ¿Qué puede comentarnos sobre esto? María Alejandra, que una vez más ha triunfado la tesis de la imposición de la fuerza. Sabíamos que después de mes y medio solicitándole a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional y al mismo SEBIN, que se había hecho de los espacios de la Asamblea, que permitiera el ingreso de la prensa libre, pues bueno, ya esta gente no entiende de razones, de derechos, porque violan todos los derechos humanos en Venezuela y entre ellos la libertad de expresión. Pues se entendió que no era sino a través de una medida de presión y de fuerza que se podía lograr el ingreso. Entonces la prensa junto con los parlamentarios lograron ese episodio. Allí sí funcionó la verdadera unidad, porque fuimos todos los parlamentarios a hacer pues el cordón y hacer la presión para que ellos pudieran ingresar. La prensa venezolana nos dio ayer una lección de dignidad y sobre todo tenían un objetivo claro: iban a trabajar, iban a informar a la población venezolana y sabían de dónde tenían que hacer y cómo tenían que hacerlo. Eso se hizo ayer. Yo los saludo y los felicito, pero sí quiero comentar, sin necesidad de manchar este episodio, que paralelo a ello, paradójicamente hablando, mientras que la prensa libre era aclamada en los espacios del Parlamento, por otra parte la fracción 16 de julio luchaba con quien ejercía en ese momento la jefatura de fracción, que por instrucciones de la directiva le negaba el derecho a participar en el tema del cual pues creo que quieres conversar en el día de hoy. Es decir, ayer se intentó cercenar el derecho de palabra de la fracción 16 de julio y también reclamamos fuertemente y fuimos incluidos en el orden del día. ¿Por qué, en su opinión, intentaron cercenar el derecho de la fracción 16 de julio? María Alejandra, yo nunca podré hablar por las motivaciones de los otros, porque sería especular, pero sin embargo queda claro que algunos queremos prensa libre, pero otros quieren parlamentarios callados. No entiendo qué es lo que le angustia y le preocupa de las posiciones de la fracción 16 de julio, pero vamos a seguir hablando, vamos a seguirlo haciendo y pues cada quien a lo largo del día que responda por las motivaciones que lo impulsan. Modifico un poco mi pregunta. ¿Cuál era el planteamiento que ustedes llevaron y que pudo haber provocado esta situación? Digamos que ni siquiera lo habíamos planteado, posiblemente era una suposición de lo que podíamos alegar, pero realmente lo que planteaba la fracción 16 de julio, inicialmente llegado a Palacio, era ser incluido en un punto en el debate, y nada, aún no se había planteado, y lógicamente en el debate nosotros hacemos las observaciones, siempre vamos a pedir que se busquen soluciones a los problemas. La Asamblea Nacional discute los grandes problemas de Venezuela y en eso estamos totalmente de acuerdo, pero creemos de manera firme que llegó la hora de discutir también las grandes soluciones, y para nadie es un secreto que nosotros proponemos la responsabilidad de proteger el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y el 187 como norma interna que viabiliza esas alternativas. Pero adicional a ello, también vamos a pedir, sin lugar a duda, información sobre lo ocurrido en Oslo, porque pues no es el gobierno de Noruega quien nos dice a los venezolanos qué y no debemos reservar para informar, pero además es la Junta Directiva con un representante que estuvo allá, quien debe informar al pueblo venezolano a través del Parlamento qué fue lo sucedido. Entonces, esos son los grandes planteamientos de la fracción 16 de julio, que además son públicos y notorios. Nosotros estamos en la calle del medio con una posición, pues no creo que eso causaría sorpresa a los colegas parlamentarios como para no tener elementos para contestar lo que pudiéramos llevar nosotros a Cámara. ¿Qué información han compartido con ustedes sobre lo que pasó en Noruega, diputada? Ninguna, más allá de la prensa, María Alejandra, y los lugares comunes. Yo recuerdo el diálogo del 2017, República Dominicana, cuando se apelaba a lugares comunes como que nada está acordado mientras no esté acordado, esto no es una mediación sino una conversación, nadie está dialogando, estamos explorando. Esas son las mismas respuestas que tenemos, porque además el diálogo también tiene sus propias fases, tiene una fase de clandestinidad, tiene una fase de revelación,
tiene una fase de exaltación y reconocimiento, pero alcanza una cuarta fase, que es la de la desilusión, el fiasco y el desengaño. Entonces, el diálogo en este momento creo que nuevamente llega a la cuarta fase, para iniciar nuevamente el eterno ritornelo. Vamos a volver a iniciar otro diálogo, y nosotros creemos que ya es suficiente, que ya basta, y que ya con la quinta edición del diálogo queda más que demostrado que no se puede conversar, platicar, dialogar, mediar, conversar con los responsables de esta crisis. Ciertamente llama la atención que no compartan con ustedes, digamos, algunos detalles de esta negociación o intento de mediación, pero lo cierto es, diputada, que algunos países han expresado respaldo, otros han expresado también inquietud. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, María Alejandra, inicialmente decirte que sí, por supuesto que en nuestra condición de parlamentario llama la atención que no consulte con nosotros, pero en nuestra condición ciudadana llama más la atención e indigna que no le digan a los más de 30 millones de venezolanos cuál es la solución que están buscando para resolver sus problemas. Entonces, no es un asunto de informar a la 16 de julio, sino a la ciudadanía. Y con respecto a lo que me señala, sí, efectivamente, los países del mundo siempre se van a mostrar a favor del diálogo, porque el diálogo per se no es malo. El diálogo es un instrumento que permite dirimir conflictos en democracia. La situación está pues en que todos sabemos que Venezuela no es una democracia, y yo sobre este tema, si bien es cierto que me preocupa sobremanera algunas posiciones de los aliados, debo reconocer que ellos construyen su narrativa, su información y sus insumos con la información que nosotros como ciudadanos, como parlamentarios, como periodistas, como intelectuales le damos. La pregunta es entonces, ¿qué le estamos diciendo, qué le estamos informando a la comunidad internacional para que ellos piensen que esta es la mejor solución en este momento, o también la pongan sobre la mesa? Yo creo que más allá de cuestionar cuáles son las posiciones que asume la comunidad internacional, tenemos que ser responsables al señalar que la comunidad internacional va a responder conforme a los elementos de juicios y valorativos que nosotros desde el Parlamento o desde Venezuela pues le podamos aportar. Si nosotros no pedimos ayuda, si nosotros le decimos que estamos resolviendo la situación mediante este mecanismo, la comunidad internacional no nos va a decir, no, pero de todas formas yo voy a intervenir para apoyarlo. Va a decir, bueno, es un pueblo maduro que ya sencillamente está resolviendo su situación, pero la verdad es que in situ eso no es así. No es así, y somos nosotros los responsables del accionar o de la inactivación de esa comunidad internacional que confía en nosotros y que nos ha dicho en reiteradas ocasiones que nos respalda. Diputada, sobre el tema que fue discutido finalmente el día de ayer, este informe sobre la emergencia humanitaria en el país, el presidente encargado y presidente del Poder Legislativo, Juan Guaidó, alertaba sobre lo que puede ocurrir. Textualmente advertía, vamos camino a una catástrofe. Quisiera su comentario, además, como miembro de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria. La escuchamos. Pues bien, yo solamente debo primero apelar a la buena fe del presidente para advertir sobre hechos que se ciernen sobre la población venezolana, y con mucho respeto voy a diferir y le voy a preguntar, señor presidente, vamos a preguntarle a quienes comen de la basura, a quienes ya tienen familiares que no solo en Venezuela no se respeta el derecho a la vida, que tienen familiares que han fallecido, sino que tampoco hay una muerte digna porque no lo pueden enterrar, a toda esa gente que está haciendo cola en los hospitales, si de verdad nosotros, María Alejandra, y también a quienes huyen por la frontera, pasando vicisitudes para llegar a un país lejano que a veces le va muy bien, pero que otras veces no les va muy bien porque migrar no es fácil. Vamos a preguntarle a ellos si ellos ven en el futuro que se avisora una catástrofe humanitaria para Venezuela. María Alejandra, yo estoy convencida de que la catástrofe, para nuestra desgracia, llegó y está aquí y está implantada, y en todo caso, si de verdad se avisorara esa catástrofe para el futuro, mi pregunta es, ¿vamos a esperar que nos llegue? Pues la idea es la siguiente, hay que buscar los mecanismos de resolución para detener la catástrofe que a mi juicio ya está implantada en suelo venezolano para nuestra desgracia. Comentábamos con los amigos oyentes, diputada, que en tanto ustedes
daban esta discusión en la Asamblea Nacional, nos enterábamos por la agencia Bloomberg de, esta situación sobre la pérdida de hasta 750 millones de dólares por incumplir con un contrato que Venezuela firmó con Deutsche Bank, entregando a cambio 20 toneladas de oro por un préstamo que, se incumplió. Quisiera su comentario en torno a este tema. Lo hemos dicho, es dinero que ahora mismo necesita más que nunca nuestro país. Sobre esto no se da ninguna explicación. ¿Qué puede decirnos? Sí, María Alejandra, humildemente diserto sobre el tema, puesto que no soy especialista en el área y más entiendo de microeconomía, de lo que está en la calle, pero lo conecto exactamente con lo que tú señalas. Todo ese dinero que está en los bolsillos de la corrupción, en los bolsillos de los castradores del futuro del pueblo venezolano, fue el dinero que se dejó de invertir en estos niños que lamentablemente no pudieron ser trasplantados, pero además de estos niños que murieron por diferentes causas, porque vale la pena aquí decir que nosotros en Venezuela tenemos opacidad en la información y que gracias a la ONG contamos con algunos registros. ¿Dónde están los niños que no conocimos, los niños de los cuales no tuvimos conocimiento? Recordamos acaso que en el hospital pediátrico también de Lara murieron unos niños por infección de una bacteria, y que aquí mismo en el JM también hubo una contaminación renal que cobró la vida de niños. Entonces, en Venezuela, ciertamente, cada vez que hay la muerte de nos conmovemos profundamente, porque claro que eso nos conecta con nuestros hijos, con los hijos de Venezuela, pero es que resulta que hay casos de niños que están potencialmente en riesgo de morir y tampoco podemos resolverle su situación. Y los niños que no sabemos, los muertos anónimos de Venezuela, ¿qué estamos haciendo por ello? Pues nada, en este momento lo que puedo decir es que esos dineros que están todavía disfrutando algunos, y que por cierto en mesas de negociación, de mediación, de acuerdo, como quieran llamarlo, muchas veces lo primero que se solicita por parte del opresor es que le respeten, que le quiten sanciones y que le permitan disfrutar de esos dineros mal habidos. No es posible que estemos sentando con las personas que han sido causantes de esta tragedia y que aún queriendo formar parte de este nuevo sistema que pretendemos implementar, ni siquiera son capaces de decir que le devuelven a la nación todo el dinero que le robaron para rescatar la vida de estos niños. Diputada Dinora Hernández, gracias por atendernos, acompañarnos. Diputada de la fracción 16 de julio, es parlamentaria por 20 de Venezuela, forma parte de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ayuda Humanitaria en nuestro país, expresando opinión acerca de lo ocurrido ayer en el Parlamento Nacional y esta emergencia o catástrofe humanitaria que efectivamente ya ocurre y sufre Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta crisis humanitaria que ya se ha transformado en catástrofe humanitaria, como lo denunciaban ayer en la Asamblea Nacional. Y me dicen que tenemos justamente a nuestro siguiente invitado, con él vamos a hablar acerca de este tema. SECODAP, como saben ustedes, lleva años denunciando la situación de falta de insumos, la falta de protección para nuestros niños. Ha intentado recursos incluso ante el Tribunal Supremo de Justicia, que ayer decidía contra el portal La Patilla. Y han negado esta situación. Carlos Trapani, de esta organización, nos acompaña. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, un gusto. Mucho interés de conocer un poco su valoración acerca de lo que ha ocurrido en los últimos días, esta crisis que se agrava y sobre la cual lamentablemente no hay ninguna respuesta. Se traduce en la muerte de nuestros pequeñitos, los más débiles. En el caso concreto del Hospital JM de Los Ríos, la situación es francamente grave. ¿Qué puede decirnos? Bueno, es una crónica de la muerte anunciada. SECODAP por años ha alertado sobre la fragilidad del sistema público de salud. Como ese sistema público de salud no solo te pelea el proceso de morir, sino que hace el proceso de morir mucho más doloroso. Hace menos de un mes alertamos de una cifra de 30 niños con trasplante de médula que necesitaban atención urgente, y de esos 30, 20 eran casos críticos. Bueno, ya de los 20 tenemos que restar 4 que ya fallecieron. Lo que llama poderosamente la atención es que ustedes, insisto, llevan años denunciando esta situación. En el 2016, me corregirá si me equivoco, intentaron acciones ante los tribunales de protección, el Tribunal Supremo de Justicia y el propio Ministerio de Salud afirmaron que había suficientes medicinas y dotación. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. En el año 2016 se intentó un recurso que se llama medidas preventivas anticipadas. Es decir, nosotros buscamos que el Poder Judicial combinara al Ejecutivo que garantizara medicamentos esenciales. Escucha como interferencia, no sé si ustedes lo escuchan al aire. De acuerdo a la ley de medicamentos y bajo lo que establece la ley, que son medicamentos esenciales para tratar en un hospital. En esa oportunidad, bueno, hubo todo un periplo judicial, 4 jueces negaron la solicitud, Iván Cedeño, Osvaldo Tenorio, Marjorie Calderón y Lourdes Suárez Anderson en el CCJ. Los argumentos, bueno, que no había suficientes casos, que no había un desabastecimiento, que los casos presentados, que eran más de 120 casos, eran insuficientes, y que, bueno, que el decreto de emergencia económica era la política pública para salvar a los niños. Okay. Ese argumento, bueno, es una distorsión total del derecho y sobre todo deja a la familia y a los niños en situación de desprotección. Yo dije en una oportunidad, los servicios van a cerrar, no por el colapso, sino porque no van a tener pacientes que atender. Señor Trapani, hace algunos días citábamos justamente las acciones judiciales que ustedes han intentado desde el año 2016,
Y lo contrastamos evidentemente con la justificación que ha dado el equipo de Nicolás Maduro. Seguramente ve usted los documentos publicados en su Twitter por Jorge Arreaza, justificando la situación producto de las sanciones recientemente impuestas por los Estados Unidos. Yo quisiera un comentario de su parte en torno a este tema. Las acciones judiciales efectuadas datan del año 2000. Recién la LOM entró en vigencia. Estamos hablando de niños con cardiopatías congénitas en el año 2000. En el año 2002, niños con prenosis quística. En el año 2003, niños con leucemia y enfermedades hematológicas. Año 2004, niños con discapacidad. Año 2006, 16, una acción global sobre el Hospital JM de Los Ríos. Y año también, 2016, una acción para el tema de acceso a medicamentos. Entonces, el Hospital JM de Los Ríos es un hospital que tiene documentado la crisis y el desabastecimiento de años. Y si ustedes no le quieren creer este cosas, menos vayan a la Contraloría General de la República y vean los informes de personas especiales, donde la propia Contraloría concluye que el hospital no tiene capacidad de atención a los pacientes. Entonces, ahora que se van con el argumento de un bloqueo, bueno, estos niños tienen años esperando un trasplante. No es un año ni 2 años, tienen más de 2 años esperando trasplante. Entonces, yo no me explico, bueno, si no hay recurso o hay un bloqueo, bueno, cómo se priorizan otras áreas, el área militar, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que es un tema de, bueno, cómo nosotros le damos a los niños su justa medida y en su justo lugar, no para complacer a SECODAP, sino porque hay un mandato, donde los niños son prioridad en políticas públicas y tienen una acción privilegiada y preferente de recursos públicos. Entonces, ya el hecho de que se tenga que pagar a una fundación en Italia para hacer un trasplante de médula, te implica que a nivel interno no se tiene la capacidad resolutiva de estos casos, cuando antes se hacían las operaciones en Venezuela. Entonces, justo porque algunos especialistas y organizaciones no gubernamentales han destacado este hecho. En un momento determinado, este tipo de operaciones, en el caso concreto del trasplante de médula, se realizaban en nuestro país. No hacía falta este convenio que se estableció en su momento con Italia, ¿correcto? Claro, el Hospital JM de Los Ríos, que tanto se habla del hospital, bueno, es un hospital de alta especialidad. Ahí se hacían atención de casos complejos, reconstrucciones de malformaciones urogenitales, trasplantes, unidades de fibrosis quística. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, que el hospital ha entrado en un mar de improvisaciones, falta de planificación, falta de control, el suministro es irregular. ¿Dónde está el tomógrafo? ¿Dónde está el resonador? ¿Dónde está el asigrador lineal? ¿Dónde están los reactivos? El defensor del pueblo publicó en una entrevista y expresó que, bueno, que no se puede atender a los niños por el bloqueo. Yo invito al defensor que publique las actas de inspección que la propia Defensoría hizo cuando Tarek William Saab asumió la Defensoría del Pueblo. Que publiquen las mismas actas que tenemos nosotros, para que desmontar el cuento de que es por un bloqueo que empezó hace 1 o 2 años. Entonces, esas inspecciones que la propia Defensoría realizó indica un colapso en distintas áreas. Que la publiquen. Ese es el reto, ese es el rol de un defensor. Además, como comentaba nuestro invitado, no solo se anuncia el mismo día que se utiliza como justificación el bloqueo para, bueno, tratar de explicar lo que está ocurriendo en los JM de Los Ríos, se anuncia la compra de armamento, también conocemos de la pérdida millonaria de dinero por impago, en el caso concreto de entidades como el Deutsche Bank. Yo quisiera su comentario. En este caso concreto se perdieron 720 millones de dólares, una cifra que está muy por debajo de lo que se adeuda en este convenio con Italia. Quisiera su comentario y si ustedes conocen detalles de la razón por la cual lamentablemente se termina esta relación, este convenio la ósea justamente en ese país. Lo escuchamos. El convenio termina por una falta de pago. Los motivos por los cuales hubo una falta de pago, bueno, le corresponde al Ministerio de Salud y a sus organismos dar las explicaciones y sobre todo precisar las cifras. Lo que sí es cierto es que hay una falta de pago y hay unos niños que no están siendo trasladados. Esa es la realidad. Y creo que las madres no saben de bloqueo, no saben de sanciones, no saben de partida. La madre lo único que quiere es que su hijo no se muera. Y sobre todo, cuando vamos al verbatim de los niños, entre niños, la pregunta es, ¿cuándo me tocará a mí? Eso es inaceptable. Eso es inaceptable que un niño tenga en su imaginario que se va a morir porque el adulto no hace lo que tiene que hacer. Porque el Estado, que es el garante de protegerlo, no lo puede hacer.
Entonces, busquen alternativas. Salió la opción de operarlos en Cuba. Bueno, ¿eso por qué no se consideró antes? Y no, yo creo que es una decisión que no puede tomar el Estado unilateralmente. Ahí tiene que contar con el consenso de las familias y sobre todo el equipo médico que atiende a esos niños. ¿En qué condiciones se van a operar? ¿Cuáles son las garantías post-tratantes? ¿Cómo se garantizan los tratamientos, la alimentación, la seguridad de esos niños? Y hablamos de hematología, pero bueno, podemos también hablar de nefrología, podemos hablar de cardiopatía congénita, podemos hablar de cualquier enfermedad crónica que en estos momentos se encuentra en un estado de inasistencia. Señor Trapani, en su momento, y citábamos un comentario que usted publicaba en su cuenta en Twitter, en los tribunales de protección, el Tribunal Supremo de Justicia y el propio Ministerio de Salud afirmaron que había suficientes medicinas y dotación en nuestro país, ¿correcto? Sí, cuando se intentaron las medidas preventivas anticipadas, inicialmente nosotros, a los fines de contextualizar, presentamos 20 casos de niños que denunciaron la carencia de medicamentos. En ese momento, el juez Iván Cedeño dijo bueno, que los casos eran insuficientes y que no se lograba demostrar que había un desabastecimiento. Y este juez fue mucho más osado. Este fue lo que afirmó bueno, que le corresponden a las familias garantizar los medicamentos a los niños. Tamaña perversión, bueno, porque yo como familia, yo no tengo un laboratorio en la sala de mi casa, ni tengo acceso a dólares. Yo recuerdo en estos momentos los niños con implante coclear, niños que requerían repuesto, que requerían batería, que requerían antenas, y los padres con los recursos en bolívares no se les permitió acceder a los dólares. Entonces muchos niños que escuchaban dejaron de escuchar. Muchos niños que tenían capacidad de oralizarse dejaron el desarrollo de esa posibilidad. Entonces después en segunda instancia el juez Osvaldo Tenorio dijo, se le presentaron 120 casos más y lo que planteó, bueno, que nosotros estamos pidiendo esa política pública. Sí, me dicen que se cayó la llamada. Vamos a tratar de reconectar con Carlos Trapani de SECODAP. Él expresa opinión acerca del tema que llevamos la mañana de hoy, que tiene que ver con la emergencia humanitaria, camino a una catástrofe, decía la diputada Dinora Hernández. Ya estamos en esa situación. Tan grave es lo que está ocurriendo en nuestro país. Efectivamente, a la luz de lo que comparte nuestro invitado, coordinador general de SECODAP, da la impresión, creo que es evidente que es así. Justo quería preguntarle a Carlos Trapani, y lo hemos hablado con otros invitados en este espacio, acerca de la trascendencia de esta situación. Porque lo hemos dicho, la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación de medicinas, es un delito de lesa humanidad, así figura en el Estatuto de Roma firmado y ratificado por Venezuela, es una ley en nuestro país. Señor Trapani, lo hemos comentado con otros invitados en este espacio. La pregunta que yo le haría es: si no hay suficiente material y elementos para elevar denuncia a instancias internacionales, más allá de la Comisión Interamericana, que ha emitido medidas de protección en varias oportunidades, quizás la Corte Penal, porque, insisto, la privación intencional de condiciones de vida, la privación de medicinas, es un delito de lesa humanidad, está absolutamente claro en el Estatuto de Roma. ¿Qué opina usted? Bueno, habrá suficientes insumos en tanto y en cuanto las familias tengan el valor de denunciar, de documentar, de explicar lo que están viviendo, de no caer en chantaje, de no caer en manipulación, porque evidentemente hay un miedo a la denuncia, sobre todo que muchas madres tienen miedo a que dejen de atender a los niños por hacer algún tipo de denuncia. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestro propósito? Proteger a los niños, que el Estado haga su trabajo y que lo haga bien. Esa es nuestra principal finalidad. Pero en la medida que se documenten los casos, que se coloquen nombres, rostros, que se reconstruyan las historias, en esa medida va a haber responsabilidades en distintos niveles. Y nosotros sabemos quiénes son los responsables de esta crisis. ¿Son los responsables, señor Trapani? Pero el Ministerio de Salud es el que asume la rectoría. Y yo quiero ahí que no lo vean como un tema personal, sino estamos demandando en función al cargo que se está ejerciendo, independientemente de la persona que asuma la titularidad. El Ministerio de Salud asume una rectoría, la Constitución es suficientemente clara, la ley es suficientemente clara, y la desatención, ya sea por acciones inadecuadas o por omisión, mata, genera daño. Entonces, nuestro llamado es a parar esta locura que estamos viviendo y poder proteger a los niños. Y el Estado tiene que adoptar todas las medidas, con bloqueo o sin bloqueo, para proteger al grupo más vulnerable, que son los niños. ¿Por qué los niños no pidieron enfermarse?
Ellos no están en un hospital por placer, por gusto, por turismo. Ellos están ahí porque tienen un dolor, una afección en su salud y bueno, que no la pidieron. Entonces hay que generarles las mejores condiciones para que ellos puedan tener rehabilitación y tratamiento. Señor Trapani, ustedes tienen registro, aunque sea extraoficial, para conocer la magnitud de este daño. Como recordaba la diputada Hernández hace algunos minutos, no solo es el Hospital JM de Los Ríos donde alguno de los pequeñitos ha perdido la vida. Esto ocurre en distintos centros asistenciales del país. ¿Qué información manejan ustedes? Y bueno, en términos de historias de casos, te invito a que puedan visitar un microsite que se llama Las Voces del JM. Al colocar cómo están haciendo frente a un contexto de crisis de salud tan grande como el que estamos viviendo. Y bueno, también hay que entender que no es solo el JM de Los Ríos, porque parece que la salud de Los Ríos se limita a un solo centro de salud. Estamos hablando de un sistema, de una red de atención pediátrica que está en el suelo. Ahí yo recuerdo, por ejemplo, los niños que tienen enfermedades metabólicas y de crecimiento, que se ven en el Hospital Materno Infantil de Caricuao, que esos niños requieren fórmulas especiales, fórmulas que son importadas, y sin las fórmulas los niños se mueren. También recuerdo los niños que tienen enfermedades mentales, en qué condiciones está el psiquiátrico de Caracas. El servicio de hospitalización psiquiátrico tiene años, para adolescentes, tiene años cerrados. ¿Dónde se hospitaliza un adolescente con una intención suicida? Entonces, cuando vemos distintas dimensiones de la salud, ninguna se salva. Todas están comprometidas. Finalmente, señor Trapani, funcionarios de Naciones Unidas y otras organizaciones se han comunicado con ustedes. ¿Tienen conocimiento de lo que está ocurriendo en nuestro país? Bueno, a nivel de Naciones Unidas, bueno, todos estos casos están documentados. Hay unas medidas cautelares en la Comisión Interamericana. Lo que nosotros no logramos hacer en casi 2 años de procedimiento judicial, en 2 meses se logró en la Comisión Interamericana a partir de la documentación que se consignó. A nivel del sistema de Naciones Unidas, revisan el informe, el Alto Comisionado de Derechos Humanos hace referencia a estos casos. Entonces, bueno, esto yo se lo he dicho mucho a las familias. Esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Dolorosamente que en esta resistencia los niños se nos van quedando en el camino. Entonces, bueno, es urgente que se tomen correctivos, que se tomen medidas, que se cuente con la participación de los médicos, que se cuente con la participación de la familia, que sean decisiones consensuadas, que no sean decisiones unilaterales, para que en definitiva los niños estén en mucho mejores condiciones y que un niño pueda ser niño, que un niño pueda jugar, que un niño pueda crecer, que un niño pueda trabajar, que un niño tenga la capacidad de enamorarse y de soñar con un presente mejor. En estos momentos, lamentablemente, nosotros como adultos fracasamos estrepitosamente. Dimos un avance importante en reconocer un conjunto de derechos a los niños, pero en términos de implementación, el Estado fracasó, la sociedad fracasó y la familia hace esfuerzos enormes en sobrevivir. Carlos Trapani, gracias por atendernos, acompañarnos. Coordinador general de SECODAP, yo me quedo con la reflexión que usted compartía con nosotros. Es momento de detener esta locura. Hacemos una pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Quitando las barreras de aislamiento social del adulto mayor. En la tercera edad, las oportunidades para el compromiso social tienden a ser menos frecuentes debido a factores como la mala salud, la pérdida de seres queridos, la pérdida de roles o responsabilidades y disminución de los ingresos. Por ello, el logro de una mayor conectividad social para las personas mayores aisladas requiere un ambiente de apoyo que ofrezca una gama de opciones para el compromiso, roles significativos y respeto dentro de la comunidad. Ahora,
¿Qué hacer para abordar el aislamiento social en las personas mayores? La Agencia de Salud Pública de Canadá propone 2 estrategias generales: apoyo 1 a 1 y sesiones de grupos de apoyo. Lo más efectivo, intervenciones grupales, que cubren una variedad de temas y alientan la expresión de puntos de vista. Además de intervenciones específicas, el compromiso social puede fomentarse a través de programas que despierten la integración del adulto mayor dentro de la comunidad. Clubes de abuelos, ONGs ofrecen en nuestro país alternativas de contacto y vinculación para el adulto mayor. Ahora varios detalles para reflexionar. Por mejor concebidos que estén los programas para evitar el aislamiento social del adulto mayor, se requiere de facilidades para que las personas salgan de sus casas. En consecuencia, la calidad de los servicios de transporte, incluyendo su frecuencia y uso, deben ser tomados en cuenta. También es necesario contemplar los canales de información que utilizan las personas mayores para que estas iniciativas puedan llegar a sus oídos. La creación de políticas, servicios y estructuras diseñadas para apoyar y permitir el envejecimiento activo y la participación continua en la sociedad siempre serán opuestos al aislamiento social. Si bien conductas de autocuidado como alimentarse balanceadamente, hacer ejercicio, acudir a las consultas con el especialista, controlar el estrés, dormir lo suficiente, tomar las medicinas indicadas por el médico, si es el caso, son factores que impulsan el contacto social. Se requiere de un sistema que apoye con políticas y con hechos al adulto mayor. Mientras tanto, te invito a ver tu contexto inmediato. ¿Qué haces para impulsar el contacto social de tus mayores? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAESPOR es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAESPOR realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caespor.net, correo info@caespor.net, teléfono 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentábamos que ayer la Asamblea Nacional aprobó alertar un acuerdo en el que alerta el riesgo de catástrofe humanitaria en Venezuela a raíz del agravamiento de la emergencia humanitaria compleja que afecta a nuestra nación. Hay datos elocuentes: 19,8 millones de venezolanos están en condición de vulnerabilidad por la emergencia humanitaria compleja, según informe del equipo técnico de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ayuda Humanitaria, y destacan el dato que ofrecía el propio secretario general de Naciones Unidas, que nos habla de 7 millones de personas que requieren ayuda humanitaria, 6,7 millones de venezolanos que están bajo inseguridad alimentaria y riesgo nutricional. Para hablar acerca de este tema, saludamos vía Skype a Francisco Valencia, director de Codevida. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la oportunidad.
Mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Hace algunos minutos Carlos Trapani de Secodap decía, y creo que concuerdo con él, hemos fracasado como sociedad. Él hablaba concretamente de lo que está pasando con nuestros niños, pero lamentablemente es una situación que alcanza prácticamente a todo el país y sobre todo a los pacientes con enfermedades crónicas. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Sin duda, María Alejandra, no puedo estar en desacuerdo con Carlos Trapani, que han venido haciendo un monitoreo de la situación de los niños del JM de Los Ríos, una situación lamentable y no es de ahorita. Esto viene monitoreándose desde el año 2015, cómo viene deteriorándose el sistema de salud en Venezuela, las deficiencias en materia de medicamentos, insumos, la situación de las propias condiciones de los centros hospitales del país. Muy lamentable lo que estamos viviendo hoy en día. Creo que también no hay que dejar de lamentar, de señalar la responsabilidad que recae sobre todo por todos los ministros de salud que han pasado durante esta gestión. Creo que han sido más de 19, 20 ministros de salud que han sido responsables de esta situación. No, creo que ninguno de ellos escapa de su responsabilidad de lo que estamos viviendo hoy en día, y obviamente a quien llevaba o quien lleva las tomas de decisiones en el país, quien es Nicolás Maduro. La situación, bueno, como tú sabes, lamentable. Creo que lo que se hizo ayer con la Asamblea Nacional es un paso muy importante. Esto debe remitirse cuanto antes, copia de esta aprobación del día de ayer, esta discusión, a las Naciones Unidas, al secretario general Antonio Guterres, para que él mismo sea exhortado y de una vez por todas se activen los mecanismos de ayuda internacional. No se explica cómo el silencio de la Cruz Roja aún persiste. Llegó un solo avión, no ha llegado más. No sabemos qué está pasando con la cooperación internacional que había prometido de que se iba a permitir en Venezuela para aliviar la emergencia que se está viviendo en el país. Y por otro lado, vemos ayer otra vez nuevamente protestas de personas con insuficiencia renal en el país, que creo que están siendo sentenciadas a muerte porque las condiciones de las unidades de diálisis, no hay agua, no hay servicios, los servicios básicos no dejan que se dialicen, no hay insumos. Todos los días mueren personas obviamente con estas condiciones de salud porque deben, y su único sustento es la diálisis. Hoy se conmemora el Día Mundial del Trasplantado, cosa que no se puede conmemorar en Venezuela. Primero porque aquellos que han sido trasplantados no cuentan con sus medicamentos inmunosupresores. Muchos han perdido la vida en estos últimos días en el Táchira por la ausencia de este tipo de tratamiento, y otros están en peligro porque la ausencia de tratamiento lleva al rechazo del órgano y posteriormente a una muerte. Justo quería preguntarle cuál es la situación de los pacientes con insuficiencia renal. ¿Qué información manejan ustedes al día de hoy? María Alejandra, es devastadora. Lo que te podría decir, las estadísticas que estamos manejando, desde inclusive información dentro del Seguro Social, ellos se hacen un censo mensual para tener un estimado de personas que se dializan a nivel nacional. Y todos los meses vemos cómo desciende ese censo de 500 en 500. Quiere decir que de 500 personas se dejan de dializar. Ahora, esas 500 personas están falleciendo. Eso es lo más probable. Es muy difícil que una persona con una insuficiencia renal pueda migrar a otro país y pueda ser recibido para recibir esta terapia de diálisis. Es muy difícil. Quizás un trasplantado pueda migrar y conseguir el medicamento inmunosupresor, una persona con VIH, pero ya una persona con insuficiencia renal es mucho más complicado, y todo indica que los fallecimientos con personas con insuficiencia renal es devastadora, es una situación gravísima, y vemos cómo a través de las redes sociales del Seguro Social hacen campañas de que su prioridad es las personas con insuficiencia renal. Entonces no solamente que no están haciendo nada sobre esta situación, sino que se burlan de aquellos que sufren una insuficiencia renal, para que la gente entienda, y uno que pasó por ahí, no recibir la terapia de diálisis es como ahorcar a una persona hasta morir, pues asfixiarla. Uno requiere eliminar las toxinas, uno normalmente la hace con un funcionamiento renal a través de la orina,
muchas de estas personas con insuficiencia renal dejan de orinar, porque a través de la orina tú tienes que eliminar todas las toxinas del cuerpo, y estas personas se contaminan y obviamente fallecen, les suben los niveles de potasio, bueno, en fin, es una catástrofe. Yo creo que el calificativo que ha dado la Asamblea Nacional es totalmente acertada en cuanto a lo que estamos viviendo, y lo que se va a vivir es una catástrofe nacional en materia de salud. No hay que dejar de mencionar, María Alejandra, y perdóname, las condiciones hospitalarias que cada vez están difíciles, la contaminación de los centros hospitalarios del país, y que no se tiene cómo tratar a las infecciones que llegan o que son, o agarran las personas en estos centros hospitalarios del país. Justo quería preguntarle, porque desde muy temprano reportan que varios sectores del país se encuentran sin energía eléctrica, y esto afecta directamente a los pacientes renales. Quisiera su comentario al respecto. Y por otra parte, lo hemos dicho, le preguntábamos al señor Trapani, esto no se puede elevar a instancias internacionales. Él nos aclaraba, dependerá de los familiares, de los pacientes, que logren vencer el miedo para hacer una denuncia concreta y que los responsables sean juzgados más allá de nuestras fronteras. Quisiera su comentario sobre estos dos temas. Fíjate, yo creo que yo siempre lo he hecho a través de mis redes sociales. Yo creo que el mundo sabe lo que está ocurriendo. Lamentablemente hay muchos países que han volteado su mirada hacia otro lado, han tratado de ignorar lo que ocurre en Venezuela. Lo he dicho y lo vuelvo a decir, y te lo digo aquí y para que todo el mundo escuche. Cada día que pasa significan muertes, hay más muertes por tratar de dialogar con un régimen que no le importa la salud de los venezolanos. Eso genera más muerte, el tiempo genera muerte para todos los venezolanos, sufrimiento, que lo que se pueda alcanzar para aliviar la situación de los venezolanos. Es momento de actuar, y este mensaje no solamente es para los que seguro lo estamos haciendo, para los dirigentes políticos a nivel nacional, sino especialmente para la comunidad internacional, que tiene que entender que cada día que pasa, está bien que el Grupo de Lima condene, pero ya está bueno de condenar, porque no hacemos nada con condenar lo que sucede con la violación de derechos humanos en Venezuela. Hay que actuar, porque la gente está sufriendo, porque la gente está muriendo, y eso es terrible lo que está ocurriendo en Venezuela. Y hay que dejar un precedente de que en ningún país se vuelva a permitir que pase tanto tiempo para que se tomen acciones, y la población, que es la más afectada, lleve las consecuencias de esta situación tan devastadora que se está viviendo. Francisco Valencia, gracias por atendernos, acompañarnos, director de Codevida, expresando opinión acerca del tema que hemos analizado la mañana de hoy, esta alerta aprobada por la Asamblea Nacional sobre el riesgo de una catástrofe humanitaria en nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Cierro con un mensaje en el Twitter. Mani CCS, así se identifica, nos dice: excelente entrevista al señor Trapani, no solo con los niños, son los niños. Agrega a eso los pacientes con VIH. Desde el 2017 no se realizan pruebas de conteo de CD4, pues el Ministerio de Salud no le interesa, ni al director del programa VIH-Sida, doctor Raulín. Bueno, efectivamente es una situación que alcanza lamentablemente a todo el país y concretamente a los pacientes, con especial dureza a los pacientes con patologías graves en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Germen Estares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Wilitz Arcaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Marilia García, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.